Lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. Hermanos, muy buenos días. Una vez más, llenos de la bendición de Cristo Jesús, estando en su presencia, clamamos a Él, a nuestro Padre eterno, por las bendiciones que nos da todas las mañanas. Gracias, Señor, por hacer de mí tu instrumento. Gracias, Señor, por hacer de tu pueblo el pueblo para bendición. El pueblo, Señor, que tú deseas que te busque, porque tú estás dispuesto, Señor, a bendecir a tu pueblo. Tú has dicho en tu palabra, Señor, si el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ese pueblo que tú quieres bendecir, Señor, hoy clama por ti. Bendito seas, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Amado Jesús, rogamos por ti. Amado Jesús, rogamos porque tu Espíritu Santo nos acompañe. Que la luz de tu Espíritu abra a nosotros camino en medio de esta tiniebla. Espero que este momento, Señor, sea entregado con devoción por cada uno de los hermanos aquí presentes y todos los que escuchan a través de las redes sociales. Dispuestos estamos, Señor, a estar en tu presencia, a contemplar la luz de tu rostro. Gracias, Señor, por este nuevo día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, complacidos y felices de estar nuevamente con ustedes, quiero invitarlos hoy que estudiemos la Santa Escritura, la palabra del Señor que nos edifica día a día. Recordaba una anécdota de un joven que tenía una enfermedad terminal, tenía cáncer. Y ese joven vivía encerrado al cuidado de su madre. Y estaba un poco preocupado porque quería salir, estaba cansado del encierro de estar en su casa. Y su mamá consintió en que él saliera. Y él comenzó a caminar por las calles y se acercó a una tienda de música. Y cuando llega a la tienda de música, queda impactado porque ve una muchacha muy hermosa. Inmediatamente él ingresa, pero como él era un poco tímido, no le salían palabras para decirle, estaba admirado por la belleza de aquella joven. Y la niña le dice, ¿te puedo ayudar en algo? Y él solo atinó a decirle, un CD, quiero un CD. Y en ese momento compró el CD y se lo llevó a su casa. Pero se llevó el CD para su casa y ni siquiera tenía un aparato en donde escuchar el CD, porque solo tenía una grabadora con cassette. No tenía en donde escuchar, pero él solo atinó a comprar un CD y recordaba toda la tarde a aquella joven. Al día siguiente también volvió y no le dijo nada y compró otro CD y la niña le dijo, te lo puedo envolver, y se lo envolvió, se lo empacó. Y así pasaron varios días comprando CDs y solo iba por verla a ella y ver su sonrisa, pero no le decía nada. Llegó el tiempo en donde la mamá se dio cuenta que el joven hacía esto repetidamente y lo animó para que le hablara a la joven. En ese momento él escribió una nota y llegó decidido a hablarle a la joven, pero no le salieron las palabras y dejó la nota en la vitrina y salió corriendo. Pero no fue capaz de decirle nada y regresó a su casa y estaba penado y ni siquiera era capaz de ir por la respuesta, porque en la nota iba una declaración de amor. Pasaron los días y animado por la mamá se llenó de ánimo y fue a hablar con la joven. Y cuando llega a la tienda, la joven ya no estaba.
se había ido de la ciudad. Comenzó a sentirse triste porque no había tenido la oportunidad de decirle a la joven lo que sentía por ella. Pasó el tiempo y llegó el verano y el joven murió. El joven murió y cuando la mamá entra a su cuarto y revisa las cosas de su hijo muerto, ve la cantidad de CDs y empacados y en ellos una nota que decía: veo que a ti te gusta la música igual que a mí. Y en otro CD, otra nota que decía: te invito a una fiesta. Me invitaron, pero no quiero ir sola. Y otra tercera nota decía: me siento triste porque veo que tú no respondes a mis notas. Una cuarta nota le decía: me iré de la ciudad, pero vendré cada fin de semana a la misma tienda para verme contigo. Pero él no veía. Eso es una oportunidad perdida. Perdió la oportunidad de ser feliz con aquella joven que le gustaba. Esas son las oportunidades perdidas. Y eso nos dice Jesús a nosotros hoy. Jesús nos regaló a través de su Espíritu Santo la Biblia, esta bendita palabra, para que nosotros podamos compartirla. Y la Biblia está llena de notas importantes. Jesús nos dice, a través del Espíritu Santo, muchos profetas, muchos siervos de Dios escribieron este libro para ti, para que tú lo leas. No hagas como aquel joven que por ser tímido no supo leer ninguna de las notas que estaban escritas en los CDs que él compraba. Se nos olvida que en este libro hay una nota escrita que dice cuánto el Señor nos ama. Hay una nota escrita que dice cuánto el Señor quiere que tú vayas a su presencia. Que si tú vas a la presencia de Él, Él no te echa fuera. Y también hay una nota que dice, así como le pasó a la niña, que se puso triste porque Él no respondía a sus notas. Hay una nota, un versículo que dice que no podemos contristar al Espíritu Santo y lo contristamos por los deseos de la carne. Es una reflexión extensa, pero muy importante. Debemos dedicarnos a leer la palabra de Dios, leer su palabra y entender lo que allí está escrito. Voy a llevar a los hermanos ya rápidamente a la lectura del libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 1 al 10, y vamos a leer el capítulo 5, del 17 al 25. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron sus pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios
y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Libro de Hechos, capítulo 5, versículos 17 al 25, nos dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de saduceos, que se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron a los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de las guardias del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello, pero viendo uno les decía esta noticia: aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Amén. Amén. Mire esto, esta revelación del poder del Espíritu Santo que obró en Pedro. Y Pedro le habla a aquel cojo y le dice: Pedro, aquel cojo de nacimiento, le dice: míranos, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y esa es la pregunta por $1.000.000. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía? El don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, amén. Eso es lo que tenía. Y eso mismo es lo que Dios quiere que tú tengas. Eso es lo que Dios quiere que tú tengas. Pero ¿sabes qué tenía Pedro? Pedro, el mismo que sin duda había escuchado o había leído del libro de Isaías capítulo 9 versículo 6, que dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su nombre será admirable, consejero, príncipe de paz. Pero sin duda, cuando Jesús se sube a la barca con él, que no había pescado nada, un hombre desesperado, porque no había conseguido durante toda la noche nada. Cuando Jesús hace ese milagro, allí cae a los pies de Jesús y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y ese mismo Pedro, allí que reconoció la autoridad de Jesús, lleno de fe, decidió seguir a Jesús, dejar todo atrás. Ese mismo Pedro, que lleno del Espíritu Santo, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y por revelación del Espíritu Santo, Pedro dice: yo digo que tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Aleluya, ¿cuánto dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Y allí mismo, ese Pedro, por palabras de Jesús, le fue dicho: y yo te digo a ti, Simón, que tú eres Pedro, serás la roca, y sobre esta roca será edificada mi iglesia. Y le dice también: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
Y ese mismo, que fue la roca, Pedro, fue el que actuó con esa fe inquebrantable, ya no escondiéndosele a los saduceos. Recuerde que los saduceos no creían en la resurrección. Y estaba el concilio. Y cuando él levanta el cojo, entonces lo llaman y lo llevan ante el concilio. Los aprenden a ellos dos, a Pedro y a Juan. Y entonces le dicen: ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad haces tú esto? Porque cuando ellos levantan al cojo, el pueblo, gloria a Dios, aleluya, ¿cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. El cojo se levanta, dando saltos, entra al templo, y todo el mundo lo vio. Y allí se convirtieron como 5,000 personas, aleluya. Y el pueblo estaba emocionado y el concilio estaba asustado. Y le dijeron: no tienes autorización para hablar en nombre de ese. Porque así era que decían. No tienen autoridad. ¿Con qué autoridad están haciendo eso? ¿Qué potestad tienen ustedes? Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿sabes qué les dice? En el nombre, oye bien, te invito para que tú aprendas a conocer el nombre de Jesús. Aprendas a conocer a Jesús. Muchos dicen: no, es que yo tengo el Espíritu Santo. Pero ¿cómo puedes tener el Espíritu Santo si no conoces a Jesús? La palabra del Señor nos dice algo muy importante en el libro de Romanos capítulo 10. Nos dice: a los que creen en el Señor Jesús serán salvos. A los que creen en que el Padre le levantó de los muertos serán salvos. Si confiesas con tu corazón que Jesucristo es el Señor, mira lo importante: aprender a conocer a ese Jesús. Y entonces le dice Pedro: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y el que Dios resucitó de los muertos, en ese nombre, que es sobre todo nombre, con autoridad levanté al cojo. Y allí el concilio estaba turbado y no sabían qué hacer, y los dejaron libres. Y ellos quedaron en libertad y volvieron al pórtico de Salomón. Volvieron al pórtico de Salomón y hacían muchas señales y muchos se curaban. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Oh santo, siento un calor, un fuego, Señor. Es tu palabra, santo. Pedro y Juan, de nuevo, habiendo sido intimidados por el concilio, volvieron al pórtico de Salomón a anunciar las buenas nuevas del reino de Jesús. Dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 5, versículo 23. Cuando ellos posteriormente fueron llevados de nuevo ante el concilio, y por seguir predicando los meten a la cárcel. Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro, dijeron los alguaciles. Cuando fueron a sacar de nuevo a Pedro y a Juan por segunda vez, algunos dirán: estos son más tercos, los están echando y que no pueden predicar, y están ellos insistiendo. Pero ellos no les importaba, porque no le estaban haciendo caso al hombre, le estaban haciendo caso a Jesús.
al Dios viviente. Amén. Amén. En ese momento, ellos dijeron algo muy importante. No podemos callar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. ¿Y de quién oyeron ellos eso? De Jesús. Porque ellos anduvieron con Jesús. Ellos vieron los milagros de Jesús. Por eso el concilio estaba preocupado. Porque ellos hablaban con autoridad. Y hablaban con la autoridad de Cristo. Y no se sometían a la autoridad de los saduceos. Entonces yo te digo una cosa. ¿Cómo podremos nosotros callarnos ante las maquinaciones de Satanás? Ante el miedo que Satanás nos quiere infundir a nosotros. Y hoy se presenta y se alza un temor de Satanás para que nosotros nos callemos y nos dé miedo. Recuerdo a un gran hermano que aprecio mucho, donde estamos nosotros decididos a hacer el trabajo de evangelización. Y dice, es que el virus está muy alborotado y no es conveniente que vamos a las casas. Yo le dije, yo voy con la autoridad de Cristo. Yo voy cubierto con la sangre de Cristo. Y de hecho, las revelaciones y las visiones del Espíritu Santo han permitido eso. Entonces, en una visión, el Espíritu Santo me presenta a una mujer y a un hombre acosados por un demonio. Y en ese momento, yo estoy de frente de ellos en una calle. Y las gentes observando desde las ventanas estas personas que tenían ese demonio. Y yo expulsando de ellos ese demonio. Y la gente resguardada desde sus ventanas observando. Y el Espíritu Santo me dice, en esa mañana cuando recibo una llamada, es que Pedro y Juan, dos nombres por ponerlos, Pedro y María, perdón, tienen COVID. En ese momento el Espíritu Santo me dice, ese es el espíritu de enfermedad. Pero ese espíritu es con D minúscula. Porque el Espíritu Santo que nosotros recibimos, con el que tomamos la autoridad de hablar, es con D mayúscula. Ese espíritu inmundo de enfermedad es el que está atacando a esas dos personas. ¿Y cómo me voy a callar yo? Si orando por esas personas, en el nombre de Cristo Jesús, tomando la autoridad de Cristo, y por el poder de su sangre, esas personas fueron curadas. Amén. Amén. Qué poderosa es tu palabra, Señor. Porque tú, Señor, nos has dicho, a ti clamé, Señor, y me sanaste. También nos dice tu palabra que tú eres medicina para nosotros y eres refrigerio para nuestros huesos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Pedro dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis. A este Dios exaltó con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos tomar la bandera? Los ángeles son enviados para resguardarnos. Pero los ángeles no pueden hacer aquí en la tierra
la tarea que podemos nosotros hacer: predicar el evangelio. Debemos salir a predicar ese evangelio de Cristo, el evangelio de salvación, porque Jesús, además de haber derramado su sangre, precio de sangre, por salvar, por sanarte, también la derramó para salvarte. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Y mire lo que hizo el paralítico. Hemos hablado del poder y la autoridad con la que hace las obras Pedro. Y tomando entre esas cosas todo el poder sobrenatural de Dios en Pedro, ¿sabes qué hizo? Sanó, levantó al cojo, sanó a muchos enfermos con su sombra. A Dorcas, Tabita, que había muerto, la resucitó. Este es Pedro haciendo estas obras a través del Espíritu Santo. Ananías y Zafira, que contristaron al Espíritu Santo, engañaron cuando vendieron una heredad y se quedaron con parte del dinero, por parte de la palabra de Pedro, cayeron allí muertos. También sanó a Eneas, un paralítico de 8 años. El poder del Espíritu Santo en nosotros, porque el Señor nos dice: recibiráis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria y en toda Judea y hasta los confines de la tierra, allá donde muchas personas necesitan la palabra del Señor. No nos podemos quedar callados. Entonces el paralítico, cuando fue curado, saltando entró al templo. Aleluya. No se quedó atrás. Él entró con los discípulos y permaneció con los discípulos, dando testimonio de sanidad, y decidió seguir a Jesús de Nazaret. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Amén. Amén. Él no hizo otra cosa distinta. Él no dijo: como ya me curé, entonces yo hacía 40 años, porque mire, dicen que el paralítico tenía más de 40 años y era cojo de nacimiento, ¿cierto? Él dijo: no, yo hace más de 40 años tengo deseos de ir de rumba, entonces me voy de rumba. No, él apenas recobró su movilidad, decidió seguir a Jesús. Y la palabra nos enseña, creo que es en el capítulo 5, versículo 22 del libro de los Hechos. Creo que nos dice que él estaba con los discípulos, y varios versículos nos hablan de ello, que él permanecía con los discípulos. Tú puedes ser sanado de la enfermedad, tú puedes ser sanado de los vicios, tú puedes ser sanado de la escasez, pero si no te quedas, oye bien, si no te quedas con el que te sanó, si no te quedas con el que te liberó, si no te quedas con el que te restauró, hoy quiero profetizar: el milagro te durará lo que le duró al hijo pródigo las riquezas cuando se apartó del Padre. Debes quedarte en la fuente del milagro. Es hora de volver, de permanecer a los pies de Cristo. No pierdas la oportunidad. No pierdas la oportunidad de saber que Cristo te ama, que Él murió por ti
y que estando en su presencia vas a tener bendición. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que reconocemos su presencia, que reconocemos que Él es Dios, que reconocemos que Jesús nos salvó, que derramó su sangre por ti y por mí, que reconocemos que como Rey Él nos manda a llamar para que estemos con Él, para que comamos de la mesa del Rey, para que vistamos las ropas del Rey. Ya no seremos más cojos, ya no seremos más inmundos, ya no seremos más desechados. Estaremos para glorificar al Padre Eterno. Te honramos a ti, Señor, te glorificamos y te bendecimos. Y queremos permanecer contigo, Señor. Y seguros estamos, como dice tu palabra, que el demonio tendrá que devolver, así como hizo con Job, 100 veces lo que nos quitó. Devolverá todo cuanto nos ha quitado. Padre Santo, confiamos en ti. Te damos la gloria y la honra. Amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Quiero orar por ustedes. Y espero que ustedes oren por mí. Compartan los videos, las enseñanzas. El Padre Eterno los guíe en el día de hoy. Lo que era tuyo te devolveré. Voy a recibir.